como veo que ya hay la mano levantada, pasamos a esto, a las preguntas, las inquietudes o las cuestiones que queráis que compartamos. Entonces veo que Kevin, ¿te gustaría hablar? Pues si quieres te puedes poner el micro y la cámara. Kevin, hola, ahora sí. Sí, gracias. Qué pena. Yo tengo una pregunta para Rodrigo, que me pareció muy interesante su presentación, y es que se habló de forma muy extensiva o extensa de cuáles eran los alcances de la campaña. Sin embargo, me gustaría saber si él puede evaluar alguna especie de limitación que existe en la campaña misma, frente a los objetivos que pretende alcanzar, eh, qué tipo de limitaciones existen, materiales, jurídicas, políticas, etcétera. Gracias. Claro que sí, gracias a Kevin por la pregunta. Bueno, creo que un poco Joaquín hizo alguna referencia cuando mencionó la actitud que ha venido teniendo Rusia al interior de la CCW, pero pues definitivamente en este momento pues, pueden identificarse varias limitaciones, de las cuales la más importante seguramente es esa politización que se da en un escenario que, como también mencionó Rosser, funciona bajo la dinámica del consenso, y esto pues significa que cualquiera de los estados participantes puede tener una especie de poder de veto, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que las potencias militares tienen intereses muy particulares por desarrollar y utilizar y no prohibir este tipo de armamento, pues se encuentra rápidamente con la primera dificultad, que es la política, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no puedo desconocer el contexto que incluso nos tiene comunicándonos en esta vía telemática, ¿no? De pronto ese es un aspecto al que alguno de los demás expositores se quiera referir, a los efectos del COVID en este tipo de discusiones. Pero pues, Kevin, definitivamente la pandemia, fíjese, nos ha cancelado, nos ha aplazado y luego cancelado las reuniones en la CCW. Para este año teníamos previstas 2 sesiones, de las cuales la primera se pasó de agosto para septiembre y la segunda está aplazada indefinidamente, y en este momento el chair o el presidente de la reunión pues está explorando la posibilidad, cuando hay países, incluso el movimiento de los no alineados, que entiende uno que o simpatizan con la idea de la prohibición de este tipo de armas, que están proponiendo realizar la reunión por medios escritos, es decir, el puro traslado de documentos y aprobación por medio de silencio administrativo, lo cual pues no es deseable para los efectos de las discusiones. Además, hemos visto cómo en estos momentos de pandemia en muchos países se ha exacerbado la utilización de inteligencia artificial en la identificación y en el rastreo de personas, pues para efectos del control de la pandemia. Y por último, bueno, pues también se ha mencionado otras limitaciones, que estamos en una lucha contra el tiempo y que la industria no se detiene y que los conflictos no se detienen y que cada vez tenemos más precursores y más desarrollos que son utilizados en conflictos vigentes. Entonces, de momento se me ocurren estas limitaciones, pero creo que es una pregunta muy interesante de cara a futuras investigaciones para abordarla con toda la profundidad que se merece. Gracias. Quería decir una limitación más que es terriblemente importante, que es la material y la económica. Es decir, esta es una lucha de David contra Goliat. Un día, si queréis, os explico el presupuesto de la campaña para que nos echemos unas risas juntos, pero nos estamos enfrentando a una industria millonaria que tiene la capacidad de mover con mucha más rapidez informes que nosotros, que tiene acceso a estrategias de publicidad y de marketing mucho más profundas de las que nosotros tenemos. Es decir, en el mundo del desarme, y todos los que trabajáis en este ámbito lo sabéis perfectamente, una de las principales limitaciones que tenemos a la hora de actuar y a la hora de ejercer presión son nuestras limitaciones puramente materiales. Nosotros no recibimos subvenciones de estados, no recibimos dinero público, nos financiamos con aportaciones de personas individuales, y esto es complejo, es muy, muy complejo, es simplemente esto. ¿Alguna más se anima a hacer alguna pregunta a las ponentes?
Yo os lanzaría, mientras la gente se acaba de animar, pues las 4 estáis en la universidad, ¿no? De alguna manera, bueno, investigando, ejerciendo docencia. Entonces, sí que hemos conocido la campaña, hemos conocido, pues como nos contaba, todas las, hemos puesto contra la pared en algunos momentos con preguntas incómodas. ¿Hacia dónde creéis que tenemos que ir ahora? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar las personas que estamos trabajando en la universidad? ¿Creéis que tenemos que buscar más personas aliadas? ¿Os sentís solas en esta lucha o creéis que hay más personal investigador de otros ámbitos, personal docente al que también estaría bien pues que formara parte de esta incidencia? No sé, me gustaría ver vuestras opiniones en torno a esto. Si queréis puedo empezar yo mismo. En relación a esto que comentas, nosotros la verdad a lo largo del último año hemos estado intentando tejer muchísimas complejidades con los ámbitos universitarios dedicados al estudio de la inteligencia artificial. Nos hemos dado cuenta de una cosa que es bastante curiosa, que en muchísimas carreras, incluso en la mía, que es Derecho, lo que es la ética dentro del currículo académico brilla a veces completamente por su ausencia y a veces hay preguntas que te hacen alumnos cuando hago conferencias que me llaman muchísima la atención, ¿no? Cuando te dicen este dilema que puso Google, lo de si tienes un coche autónomo que se va a estrellar y te salva a ti o tiene que atropellar a un grupo de niños, si ¿cuál es la elección, no? Y la respuesta parece ser que los clientes nunca comprarían un coche que les va a matar. Y dices, bueno, ya, pero es que da igual, es que es una decisión que debe tomar la sociedad, no es una decisión que le corresponde al sector privado. Y estamos enseñando a los chavales muchas ocasiones a pensar en base a unos patrones mercantilistas que en su extremo capitalizan la propia vida humana. Y la universidad tenemos la responsabilidad, yo creo, y el deber ético de ser como la última trinchera de dignidad colectiva frente a los mercados. Y si dentro de los diferentes estudios de las diferentes facultades no somos capaces de trasladar un contenido ético, una visión ética de nuestras asignaturas, tenemos un problema que evidentemente estamos viendo las consecuencias de ese problema, la polarización, la situación política que tenemos en estos días. Es decir, nos falta más pensamiento crítico, más contenido ético y, por supuesto, nosotros seguramente de manera individual tejer muchísimas más complejidad, cosa que es curioso, pero la universidad no lo alimenta. Al final, cada uno vivimos dentro de nuestras pequeñas disciplinas, conocemos a las personas de nuestra disciplina y cuando tienes que ir a ver a los de la otra facultad que están cruzando una plaza enfrente de ti, es como la odisea del cambio. Necesitamos hablarnos muchos más y las letras y las ciencias puras necesitamos hablarnos muchísimos más, también porque desde la perspectiva del derecho, si nuestros estudiantes no entienden blockchain, no entienden inteligencia artificial, ¿quién lo va a regular? Es decir, ¿qué van a ser los políticos en el Congreso español con su amplio conocimiento de inteligencia artificial? No tiene sentido. Es decir, tenemos que formar legisladores, tenemos que formar profesionales con una visión ética muy diferente a la que hemos estado haciendo hasta ahora y esto implica un cambio de chip. Y por supuesto, dentro de los otros y dentro de las estructuras universitarias que nos permiten tener una participación que es cierta, ejercerla y condicionar la vida académica a una mejora de la calidad de vida de las personas y no a la profundización del militarismo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jesús. Yo soy de Perú, pero me encuentro actualmente aquí en España haciendo estudios. Un saludo para el profesor Joaquín y para los demás ponentes, que en realidad muy clara y muy interesante su propuesta. Yo tenía una pequeña reflexión que va hilada con una pregunta. Siempre he escuchado una frase muy paradójica que dice que las plataformas que se crearon para unirnos ahora prácticamente se están utilizando como armas en contra de nosotros. Y acá va mi pregunta. En atención a lo que han expuesto, ¿ustedes creen que si esto no se norma jurídicamente, si los estados
no se ponen de acuerdo en alinearse, en seguir de repente una bandera en la cual priorice el sujeto, la persona, la dignidad humana, esto puede acabar peor, esto puede de repente tener un significado trágico de repente, porque la utilización de este tipo de armas definitivamente no solamente genera cierta incertidumbre, sino a la vez temor y pavor, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde nos va. Hola, buenas. Soy yo otra vez. Os voy a contar un secreto sobre mi personalidad, pero es que tengo aversión al silencio. Si la gente se queda en silencio, tengo como una necesidad irreprimible de que ese silencio no se produzca y entonces hablo. Disculpad si alguien quiere hablar, pero os comento mi postura acerca de esto. Yo creo que esta frase que se dice muchas veces, lo de las redes que se crearon para unirnos, yo pongo en duda esa intención inicial. A lo mejor Mark Zuckerberg en un primer día quiso unir a las personas, no lo sé, pero el segundo día quiso ganar dinero de esa unión y decidió capitalizar los datos de las personas. Tú cuando vendes datos de las personas y te surgen monstruos como Cambridge Analytica que te dice que tienen 50 puntos de información sobre cada elector americano, eso es una vulneración completa de las libertades y esto es la erosión completa del malmés, del erosionado sistema democrático que tenemos, si es que le podemos llegar a llamar así. Entonces la sociedad algorítmica que se nos propone por delante es una sociedad que nos obliga a nosotros a adaptarnos a las necesidades de la tecnología, por una parte, ya lo hacemos. Muchas veces inconscientemente cuando buscamos en Google ya construimos frases como los algoritmos las requieren para encontrar el objetivo, ya nos comemos artículos, nos comemos todo lo que... Es decir, ya hemos empezado esta fase de transformación del pensamiento, porque la tecnología no solo tiene la habilidad de amplificar nuestra voluntad, tiene la habilidad de transformarnos, ¿no? Decía un poco Marshall McLuhan, de dar forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Si no establecemos normativa, evidentemente hay que regular, y hay que regular en profundidad todos estos temas. Porque se está creando también un discurso que es el Estado con datos es un Estado más seguro, ¿no? Un Estado con muchos datos a mí me da pánico. Y son ejemplos que pongo recurrentemente, ¿no? Ruanda, cuando el colonialismo belga impone sobre las tarjetas de identidad la etnia de las personas, esto conduce a un genocidio. En Myanmar, ahora que se está produciendo crímenes lesa humanidad contra los rohingya, la política que ha tomado el Estado es poner la etnia en el DNI de las personas. Los nazis cuando entraron en Holanda se cargaron un 73% de la población porque tenían censos con la religión. Ahora mismo le estamos nutriendo al Estado con toda una serie de datos que evidentemente lo más probable es que se puedan volver contra nosotros, porque tú un día te vas a dormir en una democracia y te despiertas en una dictadura, lo acabamos de ver en el caso de Bolivia, ¿no? Tú un día, la OEA se levanta con mal pie, dice que eso fue fraude porque se ve que tardaron en contar los votos, en Estados Unidos también se tarda y no pasa nada, y luego apáñate tú, ¿no? Con las personas muertas por esos intentos golpistas que se están poniendo ahora tan de moda desde la extrema derecha. Y si lo piensas también en las propias dinámicas de venta de las armas, esto ya es con Latinoamérica, nosotros estamos vendiendo enjambres de drones a Colombia de maneras ingentes desde hace 8 meses. ¿Para qué estamos vendiendo eso? ¿Para qué los quiere Colombia? ¿A quién va a declarar la guerra a Colombia? No lo sabemos. También puede dar pistas todo lo del atentado que pasó contra el gobierno venezolano utilizando drones. Pero estamos en una carrera armamentística y en un proceso de desestabilización que utiliza la información, la mentira y el engaño para destruirnos, para herirnos. Y yo creo que este impacto psicológico de las nuevas tecnologías todos lo sentimos de una manera u otra. No, quería decir que con lo que estaba diciendo Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, es que además nos pensamos que este tipo de tecnología va a quedar en manos, ¿no?, de los ejércitos y la militarización siempre es, entre comillas, entre gobiernos, entre soldados. Pero no es así. Es que si este tipo de armas llega a ser asequible, como he dicho antes, la militarización será entre la población civil. Es decir, cada uno de nosotros podríamos llegar a tener un mini dron, como hemos dicho antes, ¿no? Y esto lo tienen clarísimo los americanos, porque por el tema de la protección de datos, es que no hay manera de tener un registro de todas las armas que están en circulación. Y hay 300 millones de armas
de defensa personal en manos de americanos. Y lo tienen clarísimo, esto que ha dicho Joaquín, ¿no? A ellos no les pidas ni el DNI, no les pidas ni el registro de este tipo de armas, porque saben que con estos datos les pueden quitar esos derechos. Y, por tanto, para conseguir acabar con la tiranía que ellos dicen, ¿no? Que se convertiría esa intervención administrativa, pues se niegan los estados incluso a tener registro de armas. Por tanto, esos dos temas, por un lado la militarización que se puede convertir en nuestra sociedad, no solamente a nivel de los militares clásicos, sino que ese tipo de armas puede pasar a toda la sociedad. Y segundo, que ya no estamos a tiempo de no registrarnos, ¿no? De no tener la posibilidad de que alguien tenga los datos personales a partir de los cuales podríamos llegar a tener ese tipo de armas, como drones de bolsillo como el 720, ¿no? Que son drones pequeños que los puede tener cualquier persona, pero que además con inteligencia artificial y con la tecnología armamentística pues se puede convertir de facto en un arma autónoma letal. Bueno, nada más. Gracias. Y me parece que todavía tenemos 5 o 10 minutos, ¿no? Para que se animen a hacer preguntas estos chicos. Adelante. Sí, gracias Roger, gracias Joaquín y gracias Jesús por la pregunta. Fernando había levantado la mano hace un rato, no sé si te animas. Hola, sí, Mónica. Justo la pregunta que estaba por hacer, estaba Joaquín respondiendo, que era, ¿qué papel juegan estas empresas especializadas en análisis de Big Data, tipo Palantir, que es una que surgió hace poco y salió en bolsa, y como otras, ¿no? Porque ahora la idea de tener los datos en una nube y de estar trabajando en esta información, me parece como ejercicio, les invito a que cada uno vaya a su cuenta de Google y le pide a Google, porque se puede hacer relativamente fácil, que te dé el registro de todo lo que tienes sobre ti de los últimos 5 años. Entonces, cuando lo haces, te das cuenta de cuántas variables tiene, que son más o menos 120 o 127, según las cosas que hayas buscado, pero lo mismo lo tienen las otras empresas. Entonces, la pregunta más bien sería, haciendo perspectiva de futuro y pensando de que pues Google está instalando una superautopista de datos, digamos, que al no estar el Brexit se entrará por España, que toda la idea de 5G está ya a la puerta. Esto que ahora son 125 variables de una persona o de conocer la sociedad realmente será anecdótico, porque la capacidad instalada que de momento están planteando todas estas empresas va a ser mucho mayor a la que tienen actualmente. Entonces, más o menos esa idea de prospectiva de lo que decía Joaquín antes, ¿no? Tendríamos que preparar para regularizar, para justificar, pero es que si tú quieres hacer algo contra una empresa, tendrías que ir a poner la demanda a su sede, entonces te lo van haciendo más difícil. Y cómo los estados se pueden ir protegiendo, o cómo el impuesto a Google que se habla también tiene efectos en todo este tema armamentístico. Entonces son como ahí algunas ideas que me surgían un poco de los comentarios, ¿no? Gracias. Gracias Fernando. Joaquín, no sé si te apetece contestar esto o ya ha quedado dicho. Sí. Yo creo que en esto vamos hacia una distopía de cabeza, y encantados y dando palmas. Evidentemente, empresas como Palantir suponen una amenaza simplemente por la cantidad de conocimiento acumulado que pueden llegar a tener y por cómo ese conocimiento puede caer en malas manos. Y ese conocimiento, en 90% de las ocasiones, cae en malas manos. Los estados se protegen, pero protegen sus intereses. Lo que son puramente los intereses estatales, y a los ciudadanos se los está dejando totalmente a la deriva. Se nos está inundando con una serie de productos gratuitos en Internet sin tener una conciencia de que cada vez que descargas o usas algo gratuito en Internet, lo que estás en venta eres tú. Nos hemos convertido en productos y estamos aceptando esta transformación, esta transición entre nuestras
nuestras naturalezas de sujeto a objeto. Y esto Facebook es la demostración práctica. Facebook hace una objetivización constante de sus usuarios y en este sentido, marcos regulatorios debería haber, no los hay y solo nos queda lo que es el autocuidado, ¿no? El hecho de leernos las cosas, ¿no? Pokémon Go. Pokémon Go es una aberración lo que supone el contrato de privacidad de datos de Pokémon Go. Leedlo, fliparéis en colores, es alucinante. Yo he visto de televisiones de Samsung de estas con cámara, contratos de privacidad de estos que les das con un clic, que la gente ni se lee, que decía la cámara puede estar funcionando incluso que esté apagada y las imágenes recogidas pueden ser utilizadas para fines comerciales de la compañía. Y dices, ¿qué? Barbie, Mattel, diseñó una muñeca que tú regalabas y esta muñeca hablaba, interactuaba, no era de las que tirabas de la cuerda, era más moderna, y esta muñeca analizaba elementos del entorno, enviaba los datos a la compañía y la compañía podía hacer product placement, de decir, hey, ¿por qué no dices a tus padres que te compren no sé qué? Es peor que Chucky. Es decir, estamos en un escenario que yo a veces lo explico y la gente no se lo acaba de creer, pero estamos extremadamente vendidos de la información que tiene el Estado de nosotros, por supuesto, y de la que tiene el sector privado. Y esto lo utilizan para influenciarnos, no solo lo que compramos, sino lo que votamos y lo que decidimos. Y esto es excesivamente peligroso porque diluye completamente la democracia. La democracia es inexistente no solo porque la libertad de prensa tradicionalmente sea la voluntad del amo de la imprenta, sino porque ahora mismo todos nuestros canales de comunicación, y ahora especialmente en tiempo de pandemia más, pertenecen a grandes corporaciones y tú te puedes creer lo que te dicen sobre el uso de los datos, pero luego ves como ciertas compañías que tienen una rama civil que se dedican a fabricar móviles, luego se dedican a fabricar armamento letal autónomo, un armamento que funciona gracias a datos que han sido obtenidos de aplicaciones civiles. El escándalo de las HoloLens de Microsoft parte parcialmente de los usos de la información. No puede ser que tú como ciudadano cedas imágenes, hagas un captcha, hagas ciertas cosas en Internet para acceder a un producto gratuito y al final eso se acabe militarizando. ¿Y qué pasa? ¿No? Y parece como que no podemos vincular los hechos y las causas. Y esto es un problema inmenso. Y la sociedad a la que vamos, si no le ponemos un paro y no ponemos una normativa clara a las nuevas tecnologías, vamos a un Orwell conoce a Huxley y el Soma y el totalitarismo se juntan, porque al final las redes sociales son el Soma de esta nueva sociedad y el gran hermano no es que sea la tele, es que lo llevamos en los bolsillos. A mí el otro día me pasó algo, esa persona, entré en Amazon y me recomendó un libro de Fyodor Kaczynski de una bomber y dije, wow, qué bien me conoce, pero me dio cierto miedo. Entonces estas cosas nos tienen que preocupar extremadamente. Gracias, Joaquín. A ver, para acabar con una última intervención más enfocada en, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y qué hacemos? Sara en el chat comentaba lo siguiente. El gobierno vasco lleva unos años trabajando el tema de la coherencia de políticas para el desarrollo. ¿Podría ser esta un día para traer el tema al Parlamento? ¿Cómo podríamos hacer? No sé si alguna ponente os animaríais a responder a esto. Si no, Joaquín, como veo que has contestado en el chat, igual te apetece, nada, 30 segundos de darnos tu respuesta por el micro. Bueno, lo digo por el micro, si no, pero no, sin más. Yo creo que después de la intervención de Iñaki, ¿no? y bueno, Iñaki también en el último claustro del Parlamento le pude ver cómo presentaba algunas preguntas también a la nueva candidata rectora, ¿no? Sobre este tema y bueno, pues lo único que nos decían es que es un tema que van a tener en cuenta. Pues bueno, la idea es esa, ¿no? Cómo se hace esa incidencia política en las instituciones, ¿no? Igual nos podrían contar también un poco cómo se ha hecho en Cataluña o cómo está también el tejido social catalán, como hay muchas catalanes en la mesa, ¿no? y en la sesión, pues cómo se articula este movimiento en Cataluña, ¿no? Un poco que nos pudieran dar alguna referencia. Ya me doy vergüenza a mí mismo cuando empiezo a monopolizar las cosas
esta versión estúpida del silencio que tengo, pero sobre Cataluña, bueno, ya podéis imaginar que lo del tejido social catalán ahora estamos en un momento álgido de nuestras vidas todos. Después de lo que hemos vivido en los últimos años, todo lo que esto ha conllevado, pues bueno, ha supuesto modificaciones de agendas. Pese a todo, evidentemente, teníamos un Parlamento que continuaba funcionando y buscamos alianzas con grupos que les podía interesar llevar esto políticamente al Parlamento. Que esto es muy cómodo para los partidos realmente, porque como el Parlamento de Cataluña en el fondo es un Parlamento un poco de fireta, es decir, tiene la soberanía que tiene y por lo tanto lo que decida da un poco igual, sobre todo en políticas de materia de seguridad, a algunos partidos les va bien para sus propias estrategias. Los parlamentos autonómicos en este sentido puede ser interesante. Para nosotros, a nivel de estrategia de campaña, lo que querríamos es un posicionamiento del Estado, porque al final el Estado es el que nos representa en los foros internacionales y el que nos representa en el ámbito del multilateralismo. Yo, por supuesto, cada pequeña conquista que se pueda conseguir es un paso hacia adelante. Nosotros, cuando aprobamos la moción en el Parlamento de Cataluña, se instaba al Gobierno de Cataluña a que las fuerzas que dependían de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, no utilizara no solo armamento letal autónomo, lo hicimos más amplio. Hablamos también de facial recognition, iba más amplia. Y pedíamos, ya había una parte que requería al gobierno catalán que pidiera al gobierno de España pues que España se posicionara. Ya os podéis imaginar que mucha caso lo hicieron al Parlamento de Cataluña y que eso tampoco es una situación que pueda sorprender excesivamente a nadie. Yo siempre, desde mi experiencia en esta campaña, tenemos muchos compañeros, la típica Font que estaba aquí hace un momento, el Pere Brunet, el Centre de l'As, Fundipau. En Cataluña hay un tejido asociativo potente en el ámbito del antimilitarismo y de la paz. Creo que somos muy similares en este sentido a Euskadi, que tenemos esta serie de preocupaciones en nuestra agenda. Lo que pasa que en el fondo la opción es o aprendemos a negociarlas con el Estado para que el Estado nos represente o buscamos otra reformulación del Estado, quiero decir. Pero entiendo que los esfuerzos en los parlamentos autonómicos son interesantes, pero tienen la soberanía que tienen y en estos ámbitos la capacidad de acción que tienen las comunidades autónomas es en este como en otros muchos. Quizás en Euskadi sea diferente a nosotros porque vuestro estatuto es bastante diferente al nuestro, pero para nosotros hay una gran limitación de acción. Muchas gracias. Pues si os parece, damos paso a la última intervención. Valerio, tienes la mano levantada. Sim, boa noite, de Moçambique. Eu faço parte da Rede de Advocacia para a Educação de Jovens e Adultos, baseada em Pemba, Cabo Delgado, norte de Moçambique. Uma zona que desde 2017 vem sofrendo uma situação de militarização. Por um lado, por parte de um grupo de terroristas e, por outro, por parte do governo local. Então, a minha pergunta é, haveria alguma relação? Desculpa, não conheço a pessoa que está a responder as questões, porque entrei um pouco tarde, né, no debate, e queria saber se há alguma relação entre a militarização, pobreza, e essa pobreza pode ser pobreza econômica, pobreza social, e, sobretudo, o analfabetismo. Até que ponto o analfabetismo, pobreza social pode servir de suporte para a migração? Obrigado. Muchas gracias, Valerio. Pues, ¿alguna de las ponentes os animáis a contestarle? Aquí estoy con otra cosa, disculpe.
Sobre lo que comentas, yo creo que hay una relación directa, porque muchas veces los ejércitos y la cultura militarista se nutren de poder dar cobijo a capas de la sociedad que están en clara situación de vulnerabilidad. Es decir, en España, por ejemplo, tradicionalmente tenías vías para las familias pobres, ¿no? Que podían ser el ejército o el seminario. El seminario ya no está tan de moda, pero el ejército sigue estando ahí. En Estados Unidos es un ejemplo de ejército clarísimo que se nutre de las clases trabajadoras del país, fundamentalmente de los afroamericanos y de los latinoamericanos. Nuestro sistema del ejército en España también tiene este tipo de orientaciones, es decir, si eres una persona migrante latinoamericana y entras en el ejército, unos papeles que son teóricamente casi imposibles de conseguir, pues se pueden conseguir mucho más fáciles para ti y para tu familia. Por lo tanto, la cultura militarista se aprovecha de esto. Y en el ámbito de los killer robots, estos también tienen un impacto clarísimo sobre comunidades que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo en condiciones de racialización. Por ejemplo, en el caso de los killer robots, los sistemas de reconocimiento facial normalmente tienen un rango de un 98% de acierto para hombres blancos, te baja a un 96, una forquilla de 96-93 para mujeres blancas, y en cuanto empiezas a cambiar la tonalidad de piel, esa 98, 96, 93 empieza a bajar drásticamente. En personas que son de tez negra se llega a veces a un 0% o un 30%. La policía, cuando se utilizó la Freedom Information Act en el Carnaval de Camden en Reino Unido, se comprobó que el 95% de las detenciones que se habían hecho a través de sistemas de reconocimiento facial habían sido incorrectos y fundamentalmente estos habían recaído sobre personas racializadas. Cuando la American Civil Liberties Union hizo el experimento de utilizar recognition en la puerta del Congreso y del Senado de Estados Unidos, este programa identificó a 36 congresistas y senadores como delincuentes que no lo eran, por supuesto, lo único que tenían en común es que eran latinoamericanos y afroamericanos. Es decir, en el caso de las armas letales autónomas, estamos haciendo una tecnología que tiene claramente sesgos de raza, funciona peor en sitios donde no hay personas blancas y es precisamente en esos sitios donde se despliega y donde se utiliza. Por lo tanto, todos estos patrones sociales tienen muchísimo que ver tanto en la construcción de la cultura militarista como en la aplicación última de las consecuencias de determinados sistemas de armamento. Muchas gracias por la pregunta, Valerio, y gracias, Joaquín, por salvar los espacios de silencio. Rodrigo. Então, muchas gracias y muito obrigado, Valerio, pela sua questão muito interessante. Valerio, es una pregunta muy interesante porque definitivamente existe una relación entre el desarme y el desarrollo. Es una relación incluso tan palpable que existe una resolución que anualmente es negociada en la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la que se expone esa relación que hay entre la violencia y el uso de armas, por ejemplo, en la infraestructura social. Entonces, tu pregunta específica, por ejemplo, sobre la alfabetización o el analfabetismo, pues imagina que hemos visto algunos conflictos, sobre todo en Medio Oriente, en el que grupos armados no estatales se refugian en esa infraestructura social como hospitales o colegios y algunos otros estados en medio del conflicto no tienen reparos en atacar directamente esa infraestructura, perjudicando así el desarrollo de la comunidad. Entonces, es un tema también para futuras investigaciones y sugiero de pronto explorar cómo se ha abordado al interior de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a las 4 ponentes, Rodrigo, Roser, Joaquín, Iñaki. Ha sido súper interesante. Creo que nos quedamos con ganas de poder preguntar y compartir más inquietudes. Lo bueno es que mañana nos vamos a volver a ver. Será este mismo enlace.